que no solamente podamos atesorar tu palabra, sino ponerla por obra. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos sabemos cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Cuál será nuestro propósito? Porque algunas personas preguntan, ay, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Pero resulta que no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque la voluntad de Dios es una. Hay tres aspectos de la voluntad de Dios. Que nosotros podamos ser agradecidos en todo, que nosotros podamos enfocarnos en nuestra santificación y de que podamos manifestar lo bueno del Señor en todo momento, en todo lugar. Porque hay que callar a los insensatos con nuestras acciones. Esos son los tres aspectos de la voluntad de Dios. Pero todos venimos a este mundo con un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, el Señor nos llama. Pero sabemos cuál es nuestro propósito. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes el descubrir o el descubriendo mi propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos cada uno? ¿Cómo podemos ayudar para que cada uno sepa cuál es el sentido? Porque propósito significa que hay una propuesta. El Señor preparó de antemano, puso en nosotros un propósito para que se cumpliera. Preparó buenas obras para que tanto tú como yo anduviésemos en ella. Y voluntad es una intención. Hay una intención en el Señor para cada uno de nosotros que es hacer lo que es correcto. Que nosotros podamos ser siempre esa luz en medio de la oscuridad. Darío, quiero que por favor, vamos a ponerme yo a un lado aquí a ver, se puede apreciar acá. Dice el Salmo 138:8. Jehová cumplió su propósito en mí, cumplirá, perdón. Oh Jehová, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¡Wow! Eso lo dijo el salmista. Él cumplirá el propósito de cada uno de nosotros en su momento. Él no se atrasa ni se adelanta. Él siempre actúa en el momento oportuno para con cada uno de nosotros. Y es entre la gracia divina y nuestra responsabilidad. Tenemos dones, talentos, habilidades. Él nos ha dotado de grandes cosas. ¿Pero para qué es eso? Siguiente, por favor. Efesios 1, del 9 al 10 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. Todo lo que fue creado es para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Leemos propósito y voluntad. Hay una intención. La palabra en griego para propósito es prótesis. Pero para nosotros prótesis es algo que se coloca después que perdemos algo. Cuando se daña algo, se reemplaza, decimos que es una prótesis. Pero la intención, el significado de prótesis es esa propuesta que de antes de la fundación del mundo, el Señor puso en todo y cada uno de nosotros. Todo y cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo, que es Cristo, de la iglesia. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? No solamente qué es lo que me gusta, sino a lo que fuiste llamado a hacer. Siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito en Él. Él diseñó un hermoso plan desde antes de la fundación del mundo para que nosotros lo cumpliésemos. Para manifestar la riqueza de su gracia donde quiera que vayamos. Porque dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Entonces necesitamos cumplir
con nuestro rol como embajador, como creyente. Siguiente. Pero ¿cuál es el propósito de ese mandato que nos ha dado el Señor? 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Tremenda responsabilidad tenemos nosotros como creyentes, como embajadores de Cristo. Es una orden que tenemos para manifestar a los demás. Que el amor que hay en nosotros sea de un corazón puro. Y ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, ese amor que fue vertido en nosotros en el momento que en Él creímos y lo hicimos como nuestro único, suficiente Salvador, tiene que nacer de nosotros, tiene que brotar de nosotros de una forma genuina, dice, de buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Cómo está nuestra conciencia? Porque aquel que está acostumbrado a hacer lo incorrecto, ya la conciencia, dice la palabra, que está entenebrecida. Aquella persona que mata, llega un momento que ya su conciencia ya está oscurecida, ya no siente nada. Matar a una persona es como matar a un insecto. Entonces, en nosotros no puede haber en lo incorrecto ese sentido de que hacemos algo y bueno, ¿será que se hace? Nos da igual si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Pero el enfocar nosotros, el propósito de ese mandato del Señor para con nosotros, de que en nosotros sea el amor nacido de un corazón puro, que tengamos una buena conciencia y una fe no fingida, es un trabajo de todo y cada uno de nosotros. ¿Y a través de qué se evidencia esto? De nuestra vida, de nuestro andar. Porque aquí en la iglesia cuando nos vemos todos hermosos, nos vemos todos chéveres. Ay, qué hermoso nos vemos, alzamos nuestras manos, estamos adorando al Padre. Pero en la calle, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo nos ven nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase? ¿Será que estamos evidenciando nosotros que hay un amor de un corazón puro? ¿Que tenemos una buena conciencia y una fe no fingida? Que no es de la boca hacia afuera, sino que realmente es genuino. Siguiente. Pero debemos buscar un equilibrio para descubrir cuál es nuestro propósito. Cuál es la intención que ha depositado el Señor en nuestra vida. Entre lo que amamos y por los que nos pagarán. Porque hay veces que hay personas que se van solamente a lo que les apasiona, a lo que les gusta, no importando más nada. Hay otro grupo que se va solamente, que hace algo si hay algo a cambio. ¿Qué me van a dar? Entonces, siguiente, podemos ver que está un debate entre el amor y la retribución. En lo que el Señor ha puesto en nosotros para hacer y la intención que hay en nosotros de ver, bueno, yo hago esto, sí, hay algo a cambio. Pero ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en ti para hacer? ¿Qué es lo que realmente amas hacer? Porque, digo por mi parte, a mí me gusta la música. Y así desafinar hasta respirando, porque cuando estaba en la universidad, estaba en la coral. Y mis compañeros decían, oye, Johnny, tú desafinas hasta respirando. Pero me gusta la música. Y empecé a servir en el ministerio de alabanza en la iglesia. Pues era porque me gustaba, pero mi llamado era otro. Entonces no es tanto qué es lo que te gusta hacer, sino a qué fuiste llamado. ¿Qué fue lo que el Señor te ha hecho? ¿Qué ha puesto en ti? Lo siguiente, entre lo que hacemos bien y mejor y lo que el mundo necesita. Porque, siguiente, tenemos que buscar equilibrio entre la dotación que tenemos y la necesidad que hay. Porque dice la palabra que ambicionemos el mejor don. Pero ¿cuál es el mejor don? El que se necesita en el momento. Porque tú puedes estar capacitado en cualquier área, pero si la necesidad que se requiere no es en lo que tú estás capacitado,
lo que tú sabes hacer en ese momento no es de interés, no es de importancia. Entonces, tiene que ver cuáles son nuestros dones, talentos y habilidades que nos ha dado el Señor y cuál es la necesidad que hay en el mundo. Tiene que haber ese equilibrio para saber en qué puedo yo actuar, en qué me dotó el Señor, en qué sobresalgo, porque también necesitamos mejorar. Los mejores jugadores en cualquier disciplina son los mejores jugadores no porque tengan un talento, no porque han sido dotados, porque si no ellos han estado practicando. Diga a mi esposa que es fanática del tenis. Cuando vemos los mejores del mundo, los mejores que están en el ranking, un Djokovic, un Skinner, ¿un qué más? Ajá. Son personas que han estado practicando. Y hace poco estaba viendo ella un partido entre los mejores, entre los 5 mejores. Uno quisiera que el mejor ganara, pero si la otra persona está más preparado o tiene más condiciones, ¿sí? Siguiente. Cuando vemos todo eso, ¿qué vemos ahí? ¿Qué figura vemos en ese entrecruce de... ¿Qué figura se ve ahí? Una cruz. Entonces, siguiente, por favor. El centro de nuestra vida, el donde está nuestro propósito, es en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Dice 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Incluso antes de que naciéramos, antes de que mamá y papá se hubiesen juntado para nosotros venir al mundo, ya Dios nos tenía en cuenta. Antes de que Adán y Eva fuesen creados, ya Dios tenía al pendiente a todos y cada uno de nosotros. Qué impresionante, ¿verdad? De que de antes de la fundación del mundo ya Dios tenía una intención con cada uno de nosotros. Pero eso nos pone a pensar, si Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sí. Aquí la preeminencia no es lo que sabemos. Aquí la preeminencia no es qué tan dotado estoy, qué tanto puedo hacer, sino que cuál es la intención con el cual el Señor me ha traído a este mundo para ser parte de Él, para ser parte de lo que el propósito que Él tiene con esta nación, con este mundo, con tu vecino, con tu familia. Necesitamos concentrarnos. Adelante, siguiente. Hay un sentir en nosotros. Porque tenemos un alcance. Ahí vemos unos círculos concéntricos en lo que hacemos, a dónde llegamos, a quiénes podemos impactar, a quiénes podemos influenciar, porque necesitamos ser de influencia, necesitamos ser de impacto. ¿Y saben qué? Quiera o no quiera, estamos siendo de influencia y estamos siendo influenciados. Ahora la gran pregunta es de forma positiva o de forma negativa? Estamos influenciando a otros, otros nos están siguiendo porque estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo. O estamos nosotros siguiendo a otros porque está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Todo empieza en nuestro ser. Cuando llega el Señor a nuestra vida, empieza un proceso de transformación. Empieza un proceso de perfeccionamiento,
de mejoramiento de día a día, de que cada día podamos ser una mejor versión de nosotros mismos para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y cuando ese proceso de transformación se va ejecutando a través del conocimiento de la palabra, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, a través de cada uno de las capacitaciones que hay entre la iglesia, los antiguos fundamentos, las capacitaciones, todo es necesario para poder crecer en el conocimiento del Señor. Necesitamos conocer de Él cada día. Porque cuando tenemos el conocimiento de qué es lo que podemos hacer entre lo bueno y lo malo, podemos hacer. Sabiendo, teniendo ese discernimiento, porque el conocimiento trae en nosotros discernimiento, el poder diferenciar que sí y que no. Empezamos a hacer. Y cuando empezamos a hacer, empezamos a impactar. Empezamos a hacer huella. ¿Qué huella estamos dejando en la familia? ¿Qué huella estamos dejando en la sociedad? Como padres, ¿estamos siendo de huella positiva para nuestros hijos? ¿Están siguiendo nuestros pasos? ¿Pero en lo bueno o en lo malo? Porque uno dirán, oye, pastor, lo que pasa es que antes no era cristiano. Y mis hijos conocen era cuando no era cristiano. Pero no importa. El Señor empezó una hermosa obra, donde día a día nos está perfeccionando, donde día a día estamos mejorando, porque en nosotros debe haber digno fruto de arrepentimiento, de que hicimos un cambio de dirección, de que antes hacíamos lo incorrecto y empezamos ahora a hacer lo correcto, de que antes de repente el legado que estamos haciendo a nuestros hijos era algo tóxico, pero ahora en el Señor tenemos la responsabilidad de hacer todo lo mejor. Y cuando estamos haciendo lo correcto y estamos impactando y dejando huella, entonces el convivir, la acción, el alcance de nuestra vida va a ser para muchos. Porque ¿qué nos dice la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos necesitamos cambiar nuestro ser. Para ser discípulos necesitamos nosotros conocer, porque no podemos dar lo que no sabemos. Necesitamos también nosotros hacer. Debe haber un hito en nuestra vida de un antes, de un después. De un antes de que no conocíamos al Señor, que hacíamos las cosas como bien nos parecía. Pero ahora en el Señor estamos tratando de hacer cada día lo mejor. Porque ¿qué es lo que le dice Pablo a Tito? Dice, exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros como creyentes! Porque no podemos ser un cristiano nominal, solamente de nombre, un cristiano más, uno del montón. No, necesitamos marcar a la sociedad, necesitamos hacer la diferencia, necesitamos que nuestro andar sea cada vez mejor, que se parezca al andar de Cristo Jesús, que cada día podamos nosotros exhortar a los jóvenes, no tanto los que son menores que nosotros en edad, sino los que son menores de nosotros en la fe. Porque tú puedes tener 60 años y llegas al Señor, tienes un camino recorrido, tienes ya más de 50 años haciendo las cosas con conciencia. Pero estamos comenzando en la palabra. Somos unos bebés espirituales.
necesitamos ir creciendo el conocimiento del Señor para poder ir madurando en el Señor. Y en la medida que vamos nosotros madurando, entonces podemos ser de ejemplo a otros. Podemos exhortar para que piensen con sensatez, mostrándonos en todo como ejemplo de buenas obras. Mostrando un ejemplo a todos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase. Tenemos que mostrarnos cómo esa luz en medio de la oscuridad, a donde quiera que vayamos. Porque si no van a decir, porque uno está pendiente cuando nos equivocamos. Y cuando erramos dice, ¿y eso que es cristiano? Bueno, ¿y eso que va a casa de alabanza? No, necesitamos que seamos irreprochables. Que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra practicando la verdad. Eso se logra practicando los principios que semana a semana a través de las predicaciones nos están dando. Lo que día tras día en nuestro devocional con el Señor nos está mostrando. Para que podamos nosotros, con la palabra sana y irreprochable, y el adversario no tenga nada malo que decir nosotros con el Señor. Porque así le llegó el adversario a Dios con Job. Y mira, ve cómo está este. Ve todo lo que tiene, ve cuántos hijos tiene, ve todo lo que... pues como le va bien, siempre te adora. Es un hombre justo. Entonces, bueno, también mira, si le quitamos esto, bueno, hazle lo que tú quieras, pero no toques su alma. ¿Y cuántas cosas nos pasó Job? Y él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él estaba no convencido. Él tenía una plena convicción del que antes, al que de oída había oído, ahora lo conocía en medio de la adversidad. De que ahora lo conocía. De que antes lo había oído. Pero en medio de las circunstancias aprendió a creer más en él. Y no nos renegó. Porque ¿cómo eran sus amigos? Le vino fue a acusarlo. Incluso la esposa, que no fue ayudidonia. Pero él se mantuvo intachable. Y al final de todo ese proceso, ¿qué pasó en la vida de Job? El Señor le devolvió mucho más. Había perdido todos los hijos. Había perdido sus pertenencias. Había perdido todo. Hasta su salud. Porque de la cabeza hasta los pies estaba maltrecho. Estaba todo llagoso. Pero, ¿quién de nosotros ha pasado las cosas de Job? Yo creo que ni la quinta parte de lo que pasó Job hemos pasado nosotros. Y a veces en la primera de cambio queremos irnos a la playa, queremos tirar la toalla. No, necesitamos tener la plena convicción de que somos sus hijos. Necesitamos tener la plena convicción de que a pesar de cualquier adversidad, estamos asidos en Él. De que podamos ser siempre esa luz en medio de la oscuridad. De que podamos día a día, con nuestro testimonio, poder exhortar a los demás. Poder ser no uno más del montón, sino uno que marque la diferencia. De que nuestro legado a la eternidad sea lo mejor. ¿Cuánto estamos dispuestos a mejorar? ¿Cuánto estamos dispuestos a que nuestro legado sea un legado de verdad? Sea un legado que trascienda. De que no seamos nosotros, sino el Señor que habita en nosotros. Que en esta tarde-noche podamos tener la plena convicción de que si decidimos
que el Señor, Cristo Jesús, sea el dueño de nuestra vida, el capitán de nuestro barco. Seamos nosotros atentos a su dirección. Porque muchas veces decimos, no, el Señor es el Señor de mi vida. Pero no atendemos a su principio. No atendemos a su dirección. No atendemos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Porque hay un propósito en nosotros, que lo puso en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y que podamos decir, como el salmista, Él cumplirá su propósito en mí. Pero que seamos parte de ello. No esperar que, Él cumplirá su propósito en mí y me siento a esperar a ver qué sucede. No. Que dediquemos tiempo a cambiar nuestro ser. Que dediquemos tiempo a conocer de la palabra. Que dediquemos tiempo a poder accionar conforme a la palabra. Para que el alcance de nuestra vida no sea solamente en lo que está a nuestro alrededor, ni por un espacio de tiempo, sino que el alcance de nuestra vida sea hasta la eternidad. Que mucho tiempo después, cuando partamos, alguien pueda recordar lo que hicimos. ¿Cuántas personas, cuántos misioneros nos dieron su vida para que en ciertos lugares fuese predicado la palabra? Y gracias a esos misioneros, el evangelio creció. Así que en esta tarde noche, ponte sobre tus pies. Que nos podamos poner a reflexionar. Que el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Que como parte de su cuerpo tenemos una función. Si no sabes todavía cuál es esa función, dice la palabra que te falta de sabiduría, pídala al Señor, que Él la da en abundancia y sin reproche. Alza tus manos al cielo. Y que ese momento seas tú hablando con el Señor. Pídele que te revele cuál es tu función. Cuál es ese propósito por el cual está en esta tierra. ¿Con qué intención estás tú en este lugar? Gracias, Padre amado, por tu presencia maravillosa en cada uno de nosotros como tus hijos. Pedimos en este momento de tu revelación. Pedimos en este momento de tu sabiduría. Que cada día podamos crecer en el conocimiento de tu verdad. Que podamos ser sensibles a la dirección de tu Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros como tus hijos, que nos guía a toda verdad. Que podamos ser sensibles a dónde nos dirige. Que podamos ser sensibles a tu palabra, que nos indica cuáles son los principios los cuales debemos caminar. De ese conocimiento en ti produzca el discernimiento, el poder diferenciar entre lo bueno, entre lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, para que intencionalmente podamos hacer lo que es agradable a ti, Señor. De poder ser ese embajador tuyo donde quiera que vayamos.
tenemos la plena convicción de que ese propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. Pero queremos ser parte activa para alcanzar ese propósito. Gracias, Señor, por la dotación que nos has dado, tus dones, talentos, habilidades que has depositado en nosotros para el entendimiento de tu evangelio, para la edificación de tu iglesia, de poder ser partícipe en la extensión de tu reino, para poder hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Padre, por tu grande amor que has depositado en nosotros, de que podamos expresar ese amor puro, esa conciencia limpia y esa fe no fingida donde quiera que vayamos. Y por eso te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.